Ahora vamos a pasar a nuestro próximo panel. Richard, le voy a invitar a que sea nuestro moderador de esta próxima sesión. Antes de presentar a los panelistas, muchos de ustedes probablemente ya conozcan a Richard Meller, pero para aquellos que no lo conozcan, ha trabajado para DG ECO durante 10 años, está actualmente trabajando en la implementación de la política de acción agrupada de logística de DG ECO para mejorar las actividades en la acción humanitaria. Ha trabajado en Derecho Internacional Marítimo durante años. Muchos recordarán la erupción del volcán en Islandia en 2010. En ese momento Richard era coordinador de DG ECO, que actualmente se llama el Centro de Emergencia de Respuesta Coordinada a las Emergencias. Así que Richard, adelante. Muchos ya le conocerán porque al igual que Su, también es un miembro de nuestro grupo Asesoría Estratégica y ha sido miembro desde 2023. Así que Richard, adelante para presentar al panel. Muchísimas gracias, Julie. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta reunión. Es un placer para mí presentar a los ponentes de ahora que representarán un grupo muy interesante de regiones y de oficinas de país. Tenemos a representantes de Siria, Tailandia y Johannesburgo. Quisiera mencionar que en Siria estamos hablando a nivel de país, pero en el caso de Tailandia, Bangkok y Johannesburgo en Sudáfrica, contamos con representación de la región. Vamos a hablar a nivel regional. Así tendremos una oportunidad de ver distintas regiones, cómo trabajan, cuestiones transversales y también cuestiones particulares de cada una de las perspectivas. Para Siria, en Siria tenemos un contexto de crisis continua que requiere mucha logística y mucha coordinación. En el caso de Tailandia, Tailandia está en una región en la que a menudo hay desastres climáticos y se necesitan activar mecanismos de respuesta rápida. Y en el caso de Sudáfrica y en toda esa región, ahí tenemos un hub clave y este hub ilustra la importancia de coordinación regional y el desarrollo de capacidades para operar en distintos países. Creo que se han juntado en esta mesa redonda estos países porque tienen algunos elementos compartidos y porque así podremos tener distintos puntos de vista. Representando estas tres regiones que nos hablarán eh, de cómo abordan estos desastres, tenemos a las siguientes personas. Aprovecho antes, sin embargo, para recordarles que solo tenemos 20 minutos. Voy a presentarles en primer lugar Najid Al-Char, que se encarga de la coordinación de logística en Siria, vive en Damasco y se encarga de coordinar los esfuerzos de logística. Ella cuenta con 18 años de experiencia en el mundo de logística humanitaria con la Luna Roja en Siria. Y durante un tiempo también trabajó en la operación en Yemen. Además, se unió a el PMA como parte del centro de logística, el clúster de logística. Tenemos a Godfrey Wande, coordinador de logística y suministro de Oxfam en el clúster de el sur de África y vive en Harare, en Zimbabue. Finalmente tenemos a Rishi Ramraka, responsable de la región Asia-Pacífico, concretamente de los servicios humanitarios y la cadena de suministro de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Vive en Kuala Lumpur, en Malasia, donde colabora con 38 sociedades nacionales. Empezó a trabajar para la Cruz Roja hace 15 años
concretamente en la Cruz Roja Británica. Gracias a su experiencia cuenta con conocimientos de gestión de desastres y respuesta de emergencias. En Siria hubo 22 participantes, 19 en Bangkok y 40 en Johannesburgo. Sin más, ahora me gustaría empezar con la perspectiva regional de cada una de estas regiones. En Bangkok y Johannesburgo, el trabajo regional tiene como prioridad mejorar y apoyar las operaciones en el terreno. Así que para Rishi y Godfrey lanzo las siguientes preguntas. En las reuniones se habló de formalizar un grupo de trabajo. Según entiendo, en Bangkok se habló de cómo este grupo de trabajo puede lograr la involucración de grupos y partes interesadas, concretamente los gobiernos, pero también otro tipo de organizaciones. Entonces, mi primera pregunta es si nos pueden hablar de sus necesidades y retos en este grupo de trabajo. En Bangkok celebramos una reunión hace 3 semanas que tuvo mucho éxito, pero lamentamos que no hubiera más participantes. Por eso uno de nuestros objetivos futuros es lograr más participantes. De hecho, vinieron como 6 personas o 6 organizaciones. Hablamos de cómo abordar los retos en el terreno, como por ejemplo los problemas de logística. Hay mucha disparidad dentro de la región de Asia-Pacífico a nivel geográfico y de logística, entonces hablamos de qué podemos hacer como grupo para abordar estas discrepancias. Identificamos también necesidades comunes. Como se ha mencionado, estamos en una región eh, en la que sufrimos bastantes catástrofes naturales. Por ello, hablamos de cómo podemos compartir conocimientos para entender mejor los mapas, los inventarios también, y creo que podemos colaborar en este sentido. Un par de países, Myanmar, Bangladesh, Timor del Sur, del Este, hablamos de estos ejemplos concretos específicamente para ver cuáles son los retos de entrega de última milla. También en el caso de Afganistán y de Myanmar, tardamos tiempo en obtener la luz verde para las importaciones en estas regiones. Entonces, otra dificultad que debemos tener en cuenta. Hablamos de cómo agilizar los procesos para beneficiarnos todos de estos procesos más ágiles y no tener que duplicar esfuerzos. También nos planteamos cómo podemos participar entre nosotros de manera más eficiente y también con las NDMOs o Organizaciones Nacionales de Gestión de Desastres. Tenemos el centro AHA en Indonesia, que es una plataforma que nos permite colaborar entre estas organizaciones de respuesta ante desastres de mejor manera. Y queremos ser más claros en cuanto a los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos abordarlos de la mejor manera. Otra cuestión de la que hablamos, transportes. Asia-Pacífico es una zona geográfica de tamaño considerable y en algunas zonas es muy caro y muy difícil proporcionar una respuesta. Creo que en la Cruz Roja se está invirtiendo mucho dinero y tiempo en la acción anticipatoria y creo que debemos seguir hablando de cómo implementar esta acción anticipatoria en los distintos contextos. Quisimos plantear distintos grupos de trabajo para abordar los problemas concretos de algunas regiones. Por ejemplo, Myanmar y Afganistán y el transporte era uno de los grupos de trabajo. Otro grupo de trabajo se dedicará al mapeo y a plantear cómo
poder también incorporar cómo poder priorizar la localización y también la igualdad de género, algo que a veces cuesta más dinero que no recurrir a, a otras fuentes. Muchísimas gracias, Rishi. Sin duda, un abanico muy amplio de dificultades en este caso, pero por lo que veo se han implementado grupos de trabajo más técnicos para abordar cada uno de los casos concretos. Es muy interesante escuchar su ejemplo. Muchas gracias. Creo que ahora vamos a dar la palabra a Godfrey en Johannesburgo. También allí trabajan con grupos de trabajo para colaborar de mejor manera y abordar necesidades concretas y mejorar en general la colaboración. Esto es algo de lo que se habló en esa reunión. Entonces, la misma pregunta, ¿nos puede hablar de las necesidades y los retos de este grupo de trabajo, por favor? Muchísimas gracias. En Johannesburgo tuvimos una reunión muy interesante y contamos con 40 participantes. Hablamos de la perspectiva regional en la zona de África del Sur. Contamos con un grupo de trabajo regional. Básicamente se trata de una comunidad de práctica que trabaja con los organismos nacionales y regionales. Cuando hablo de organismos nacionales, estamos hablando de las asociaciones, las organizaciones de gestión de desastres, y cuando hablamos de organizaciones regionales, estamos hablando ya de organizaciones humanitarias. Este grupo de trabajo de logística trata de eh, juntar a los distintos actores o grupos de interés para identificar aquellas áreas o ámbitos que necesitarán un mayor refuerzo en términos de desarrollo de competencias y de las soluciones ante las necesidades que tienen. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta reunión? Se trata de un plan de acción en versión borrador ahora mismo para tomar algunas medidas. Por ejemplo, cómo tuvo lugar una respuesta que tuvimos ante una catástrofe natural que se va a poder replicar en Madagascar pronto. Queda patente la participación y la importancia debido a, bueno, si vemos las cifras de los participantes, se habló de la preparación de logística y también tuvimos gran público. Debemos organizar actividades para sumar a las actividades organizadas a nivel regional, como por ejemplo aquellas que organiza la Unión Africana. Pero también debemos hablar con todos y los distintos socios que tenemos, pero con un mensaje unificado. Em, Nos encontramos con muchas crisis o conflictos. En Zambia, por ejemplo, se está produciendo un derramamiento de sangre preocupante. También tenemos otros tipos de emergencias en Lesoto, por ejemplo, y todo esto afecta a nuestra capacidad de respuesta y a nuestras necesidades de financiación. Más retos que comentamos. Compartir buenas prácticas en cuanto a los esfuerzos humanitarios. En resumidas cuentas, el grupo de trabajo se encargará de identificar estos retos y de encontrar soluciones a ellos. Muchas gracias. Les devuelvo la palabra. Gracias, Godfrey. Algo que me ha resultado interesante es este enfoque estratégico que está adoptando el grupo de trabajo. Y también tener un plan de acción colaborativa, aunque sea en borrador, creo que ya es dar un paso más, porque creo que hace que todas las personas todas las organizaciones estén en el mismo barco y trabajen en la misma dirección.
los grupos de trabajo son la manera de implementar esta visión estratégica de cadena de suministro y de logística, porque tiene una visión en conjunto de las distintas dificultades y, por supuesto, para ello necesita el apoyo del clúster de logística. Excelente comentario, entonces. Muchas gracias. Hemos oído hablar de los grupos de trabajo un poquito y tenemos también la estrategia de la incidencia política o promoción. Sabemos que es un tema recurrente en las conversaciones, particularmente en Siria. Siria tiene la incidencia política como una de sus prioridades. Entonces, Naj, no sé si nos podría hablar un poquito sobre los retos principales en Siria y si van a abordar esta incidencia política con ejemplos concretos de acciones o compromisos. Muchas gracias, Richard, por presentarnos. Nosotros no pudimos tener una reunión de todo el día debido a los problemas de seguridad. Entonces decidimos centrarnos solo en la incidencia política. Los socios en Siria identificaron los problemas principales y los categorizaron de la siguiente manera. El problema principal es la financiación. Tenemos también otros problemas como la escasez de combustible, los problemas de acceso, las sanciones, etc. El 85% de la población de Siria vive bajo el umbral de la pobreza y el plan de acción de 2024 solo ha recibido una financiación equivalente a poco más del 20% de lo que se marcó. El PMA, por ejemplo, tuvo que reducir los beneficiarios un 80% debido a la falta de financiación. Como consecuencia, se ha suspendido algunas entregas que vienen desde el Mar Rojo, algo que ha agravado la dificultad de acceso a recursos. Además, seguimos recibiendo un flujo constante de refugiados que vienen a Siria. Miles y miles de personas entran al país debido al conflicto que hay ahora mismo en el Líbano y debido al flujo de personas se dificulta el flujo de vehículos. En cuanto a las sanciones internacionales que ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Suiza, estas sanciones han creado más barreras que tienen consecuencias considerables. Desde 2019 se han incorporado sanciones que tienen como objetivo algunos proveedores en Siria. Estas sanciones están obstruyendo los esfuerzos de labor humanitaria y las adquisiciones y las entregas, así como dificultades en las transacciones financieras. Para que los socios de Siria puedan abordar estos retos, la prioridad es mejorar los esfuerzos de incidencia política para poder llegar a los Estados miembros, a los estados del Golfo y, en general, dirigirse a distintos actores internacionales en distintos foros. También hemos decidido utilizar y fortalecer nuestras herramientas de comunicación. En cuanto a las sanciones, vamos a trabajar en términos de incidencia política con el clúster de logística y la OCHA para poder hacer llegar los informes en los que reflejen el impacto de la escalada del conflicto y la escalada de las dificultades de logística. Así esperamos abogar por la necesidad de actuar. Muchísimas gracias. Nos comunican los intérpretes que vamos demasiado rápido, así que les agradeceremos que hablen a un ritmo natural en vez de leer. Nach, vemos que ahí hay una gran necesidad de incidencia política para poder responder a los grandes retos de la región. Sabemos que en este contexto de tanta dificultad, cuesta
adoptar medidas concretas. Pero me pregunto si nos podría dar algunos ejemplos concretos de medidas que han tomado a nivel de comunidad ante estos retos. Sí, en primer lugar, para darles un ejemplo, la última respuesta que dimos en Siria solamente recibió una financiación del 4%, así que nuestros colaboradores solo han dado respuesta al 4% de necesidades de los refugiados y otros actores humanitarios se enfrentan al mismo problema. Por eso la coordinación en estos momentos es fundamental. Y también si la cadena de suministro no consigue la financiación correcta, después no podremos tener acceso a las personas, no podremos proporcionarles todo lo que necesitan, todos los objetos, toda la alimentación, tampoco la calidad ni la ayuda a tiempo. Así que estamos trabajando en una situación muy triste. Las necesidades son drásticas y mucho mayores de los recursos de los que disponemos y por eso necesitamos promoción y debemos promover también desde aquí cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Gracias. Gracias, ha estado muy claro esa necesidad de ejercer presión en los líderes políticos para lograr una respuesta a la cadena de suministro. Ahora me dirijo a Rishi. En la reunión de Bangkok se debatió sobre la promoción interna dentro de las mismas organizaciones para garantizar la coordinación y el intercambio de información. ¿Nos puede explicar por qué es necesario esto y qué quieren lograr? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las oportunidades y cuál es el objetivo que pretenden lograr con todo esto? Creo que la promoción interna es muy importante en este momento. También entre nosotros mismos necesitamos alinear los objetivos y nuestras metas. Si vemos las distintas organizaciones que existen en el Asia-Pacífico, vemos que hay oportunidades de gran escala con sus propias prioridades, recursos, y entonces necesitamos trabajar de manera conjunta y entender cuál es el motivo de este grupo de trabajo, por qué estamos ahí para enviar información, ni sobre todo para no duplicar, tal y como decía antes, la información. Creo que el intercambio de información es fundamental porque todos hacemos frente a los mismos problemas y solamente al reunirnos con los mismos objetivos podemos lograr dar una respuesta eficaz. Entonces tuvimos un debate muy interesante en ese sentido y ver qué podemos hacer para aumentar el número de participantes en las reuniones, porque solamente a través de la presencia de las distintas partes interesadas en la mesa de negociación podremos influir y generar cambios. Eso es lo que decidimos, que necesitábamos mejorar la promoción interna en Asia-Pacífico y también ver cómo podíamos avanzar con actores no humanitarios como la organización y las ONGs, también el sector militar. Sabemos que en algunos países se apoya esa colaboración con el ejército y también incluir a los distintos centros de logísticas para ver cómo nos pueden apoyar, porque al final son un órgano muy importante que nos ha abierto la puerta en algunos países en la primera fase de emergencias, antes incluso de que hubiese una declaración de que era necesario un apoyo internacional. Así que creo que esto fue muy positivo en cuanto a qué creíamos que íbamos a conseguir con todo esto es una mayor integración entre nuestros organismos, de entender cómo podemos aprovechar la pericia de los otros. Si no tenemos ese tipo de formación, por ejemplo, cómo podemos aprovecharla nosotros a través de la colaboración. Y también consolidar una gestión de los riesgos es fundamental, entender entonces a qué riesgos nos enfrentamos todos y cómo podemos reducirlos en cuanto a evitar los retrasos. Creo que Bangladesh es uno de los ejemplos, se tardó entre 1 y 3 meses en
llevar a cabo esas acciones en el país y sabemos que es fundamental impulsar la promoción tanto a nivel interna como a nivel externa para poder generar cambios también a nivel gubernamental que son clave para el éxito de nuestras operaciones. Y ese fue nuestro punto de partida y creo que ahora se trata de concentrarnos en qué órganos regionales podemos operar. Sí, es muy interesante porque hay esos retos compartidos y después una serie de beneficios para el intercambio de información, también a nivel institucional, pero es clave incluir a las autoridades nacionales porque tienen acceso a algunos aspectos y es fundamental que se sientan cómodos también participando, interviniendo, porque eso sirve igualmente para lograr una promoción con las autoridades locales. Y creo que también es el beneficio del contexto. Tenemos un ámbito que hace frente a muchos desastres naturales y nuestro gobierno tiene la capacidad de responder a retos que tal vez nosotros no podamos. Y eso es algo fundamental, sobre todo para la región del Asia-Pacífico. Además, las islas del Pacífico necesitan un tipo de apoyo muy específico. Hacemos frente a poblaciones muy desagregadas, necesitamos pequeñas respuestas, pero muy focalizadas. Y se trata sobre todo de no solapar o duplicar las acciones que hacen otros para lograr una mayor coordinación. Tenemos al gobierno australiano, al neozelandés y vemos que también hay actores, por ejemplo, desde China. Necesitamos entender los distintos poderes existentes y cómo aprovechar al máximo y beneficiarnos de esas interrelaciones ya existentes. Sí, gracias. En esa región los gobiernos están involucrados y quieren participar y eso es fantástico. Y ya no se puede aceptar que solamente sean las organizaciones las que operen, sino que también tiene que haber una respuesta gubernamental y eso es un paso muy positivo. Gracias. Y ahora me dirijo a Godfrey de pasar de una promoción interna a una promoción colectiva. En su reunión entendieron la importancia de la promoción colectiva para hacer frente a los distintos retos de África y la pregunta es qué etapas necesitaban y qué objetivos pretenden lograr con todo esto. Y esto también puede relacionarse con una mayor financiación para lograrla a través de la promoción y cómo apoyan a las instituciones. Gracias, Richard. Creo que la promoción colectiva es una cuestión importante, sobre todo para nuestra región del sur de África, donde vemos que hacemos frente a peligros naturales y climáticos cada vez más graves. Actualmente estamos haciendo frente al niño. También estamos en en la temporada de lluvias y probablemente haya inundaciones en algunos países y eso va a generar nuevos retos. Así que la promoción para lograr una financiación es clave, por supuesto, para fortalecer las capacidades de los organismos de gestión y de reducción de riesgos de desastres, también para mm, mejorar las operaciones, sobre todo del sur de África. El objetivo aquí, entonces, es lograr una respuesta humanitaria más eficaz y eficiente. Y si hay un enfoque regional, podremos mejorar también en cuanto a la financiación y también es fundamental prestar atención a la coordinación a nivel regional. Otra de la cuestión clave relacionada con la promoción colectiva es, además de la mayor financiación para la preparación, es involucrar también al sector privado. Y esto probablemente vaya a ayudar a apalancar los recursos ya existentes, así como los conocimientos, la presencia, la tecnología, todo eso que ya está presente en la región.
También se ha mencionado mucho la cuestión de las aduanas y las importaciones, y la idea es utilizar la promoción para garantizar un flujo fluido y eficaz de la ayuda humanitaria a través de las distintas puertas de entrada. También cómo podemos armonizar las complejidades. Otra de las cuestiones de incidencia política es las logísticas ecológicas, las operaciones ecológicas. También esta incidencia política nos va a ayudar a lograr una estrategia centrada en las personas en la región. Y esto se va a desarrollar trabajando de manera conjunta con los órganos regionales y las asociaciones nacionales y también los distintos órganos institucionales. Creo que, en resumen, esto es todo lo que quería decir sobre la incidencia política colectiva en el sur de África. Sí, sí, por supuesto, realizan grandes acciones y creo que la involucración del sector privado en estas acciones desbloquea muchas oportunidades. Así que muchísimas gracias, Godfrey. Y soy consciente del tiempo porque creo que nos hemos pasado un poco del tiempo, así que le voy a dar la palabra brevemente a Nat y en este debate de una necesidad de aumentar la incidencia política, ¿qué mensaje quiere transmitir al público sobre la necesidad de lograr esta incidencia política y así superar barreras? Bueno, la mayor parte de refugiados y desplazados son acogidos por las comunidades o por las familias locales. Muchas veces son las familias que incluso viven por debajo del umbral de la pobreza y que dan lo poco que tienen. Y es fundamental lograr una eficacia y eficiencia operativa, sobre todo en el momento en el que estamos. Gracias igualmente a la región, al módulo del Sahel, que nos haya brindado esta oportunidad de compartir nuestra experiencia y conocimientos con otras regiones y sectores operativos del resto del mundo. Gracias, gracias también por subrayar la importancia de la incidencia política y vemos que a veces hay una desconexión entre la respuesta y las necesidades. Ha sido una sesión muy interesante. Creo que ya hemos realizado un resumen ya en todas las intervenciones, así que no voy a resumir nada más y entonces le voy a devolver la palabra a los colegas. Gracias, muchísimas gracias Richard y a todos los panelistas. Han subrayado aspectos muy interesantes, sobre todo ese último comentario sobre que los refugiados reciben acogida por parte de las comunidades y las familias locales y dan lo poco que tienen. Muchas gracias, colegas, por este debate tan interesante.